Compañeras, compañeros, mis primeras palabras quiero que vayan dirigidas a decir que siento una profunda emoción de poder expresar vuestra convicción, vuestra voluntad y vuestra esperanza de que Carme Chacón nos devuelva la ilusión, no solo a los militantes, sino también, no solo a los militantes, sino también a todas aquellas personas que necesitan volver a creer en nosotros, en este partido, en su partido. Y por supuesto, Carme, es para mí un honor y un orgullo poder decir algún día a mis hijos o a mis nietos que un día presenté a la que fue la primera mujer secretaria general del Partido Socialista Español. Gracias. Como te decía, Carme, ha llegado el momento de recuperar la confianza de nuestra gente, que no es otra que aquella que sí comparte nuestros valores y nuestras ideas, que creen en la igualdad de oportunidades y rechazan la exclusión y la marginación, que creen que los que más tienen son los que más tienen que pagar, que creen en la participación ciudadana y en la democracia, y en definitiva, que creen en nosotros. Porque, ¿qué es sino todo lo que acabo de decir, sino socialismo y izquierda? ¿Qué es sino todo lo que acabo de decir, sino Partido Socialista? Y es que no hay otra forma de entender, a esta forma de entender la vida, el Estado, el sistema, como lo queráis llamar, es el que creen y en el que apuestan, y por el que apuestan la mayoría de los ciudadanos. Para convencernos de ello, no tenemos más que ver cómo el pasado jueves 200.000 personas llenaban las calles de esta ciudad reclamando algo que consideran suyo y que en esta comunidad se les está robando, que es el Estado social. ¿Y qué no habría gente en la calle gritando por nuestros servicios públicos que habría votado alguna vez al Partido Popular? Pues claro que sí, aunque tan solo nos tuviésemos que atener a las estadísticas, la respuesta no tiene que ser más que afirmativa. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que ocurre es que nuestra obligación es decirles que no se dejen engañar, que no se crean ni cuentos ni historias, que el único partido que lucha y cree por el estado de bienestar es el nuestro, el Partido Socialista. Y lo demás no son más que mentiras y cuentos electorales de la derecha. Así que si conseguimos convencer a la gente de esto, si conseguimos transmitirle que solo nosotros cuidaremos y velaremos por sus derechos, por su bienestar y por su calidad de vida, habremos ganado, no tengáis ninguna duda. Pero hay que conseguirlo y para ello debemos hacer nuestras sus voces y sus sueños. Tenemos que cambiar el no nos representan por este es nuestro partido. Y para recuperar la credibilidad de la ciudadanía, eso solo pasa por recuperar la coherencia entre nuestras ideas y nuestros actos. Volvamos a conciliar lo que pensamos con lo que decimos y lo que decimos con lo que hacemos. Porque si somos izquierda, hagamos izquierda. A la derecha solo le basta con conservar el poder para que todo el mundo en su partido esté contento. Cualquier cosa que hagan sus dirigentes estará bien si para ellos es garantía de que no se muevan de su sillón y de sus coches oficiales. En cambio a nosotros, a la izquierda, no nos vale cualquier cosa, porque no nos conformamos, no somos militantes militarizados, no sometemos el pensamiento crítico a la disciplina del pensamiento único. Así que multipliquemos la reflexión colectiva y el debate, convoquemos y escuchemos todas las voces, valoremos todas las ideas y solo de esta forma conseguiremos unir todas las manos del partido. Gracias. Y no olvidemos que para nosotros ser valientes debe ser fácil. Porque los socialistas no tenemos más deudas con nadie que con la ciudadanía, que es justo la que nos ha dado la espalda en los últimos procesos. Por tanto, es momento de que en nuestro partido abramos un debate al nivel de ideas, de proyectos, de cambio de funcionamiento de estructuras, pero también de liderazgos. Pero es que todo esto es obvio.
en el 2011, cientos de miles de personas en España se movilizaron reclamando un cambio radical en la forma de hacer economía y política en este país y en la forma de participar en la democracia. Así que en este partido lo que debemos de hacer es abrir las puertas y las ventanas, como dice Carme, para que esas nuevas formas de hacer política y esas nuevas ideas entren. Porque ¿cómo vamos a cambiar la España de hoy si nosotros mismos no cambiamos? ¿Cómo vamos a cambiar la incredulidad de los ciudadanos hacia este partido que tienen hoy si no cambiamos lo que les ofrecemos? Así que no está la cosa para más de lo mismo. Las mismas soluciones conducen a los mismos resultados. Es el momento de cambiar o correremos el riesgo que dentro de 4 años estemos como estemos ahora. Así que no nos vale lo de antes. Ahora necesitamos algo nuevo para que haya un mañana nuestro. O lo que es lo mismo, ahora necesitamos ahora Chacón para que haya un mañana socialista. Carmen, me gustas, pero no... Me gusta, y mucho. Pero no me gusta solo Carmen, sino que también me gustan su equipo y sus compañías. Su equipo, porque habéis sido los primeros que con valentía abristeis una plataforma de debate para que todos los militantes y todos los ciudadanos tuviéramos algún lugar en que manifestar nuestra opinión, que ya hace mucho tiempo que lo veníamos necesitando y demandando. Pero lo que más me gusta de Carmen son sus compañías, porque no son otras que todos los militantes y todos los que estamos hoy aquí contigo, que creemos en ti como la persona que puede encarnar el orgullo de 132 años de historia del socialismo en España. Y Carmen, me gustas tú, por tu valía demostrada, por tu formación y preparación acreditada, por tu dilatada experiencia y bagaje político. Porque aunque todo el mundo conozca tu impresionante currículum político, son menos los que saben que Carmen ha sido profesora de Derecho Constitucional en la universidad, que con tan solo 26 años fue observadora de la OSCE en conflictos internacionales como el de Bosnia y Albania, lo que demuestra que estamos ante alguien que no solo ha destacado aquí, sino que, perdonadme la expresión, es toda una tiarrona. Disculpadme. Gracias. Mujerona, perdón. Carmen, me gustas y me gustas un montón porque fuiste de Choves Socialistes, de mi organización, de la que todos los que están aquí son. Y nos gustas mucho por eso, porque demostraste que desde bien joven estabas comprometida con nuestros valores y principios. Me gustas porque es indiscutible que conectas con la gente y sobre todo con la gente joven. Y pruebas de esto es el público espectacular que tienes aquí. Siendo eso hoy en día fundamental, porque los jóvenes necesitan volver a tener una referencia real en algo o en alguien. Carmen, yo una vez te oí decir que eras una niña de Felipe González. Pues bien, te diré, yo soy una niña de ZP, de esas que cantaban lo de que el tiempo no te cambie y hacía así con la ceja. Pues esa es mi generación. Pues bien, este partido no puede permitir que haya en este sentido una generación perdida. Y para evitarlo, debemos de demostrarle a todos los jóvenes que tenemos un PSOE valiente, que va a decidir el qué, el cómo y el cuándo de las políticas que va a aplicar en su país. Y que no estaremos nunca más pendientes lo que nos dicen desde arriba que lo que nos dicen ellos desde abajo. Cambiemos, por favor, cambiemos lo más pronto posible la generación Rajoy de la desigualdad y el retroceso social por la generación Chacón, la de la esperanza y el futuro. Y aquí no me resisto a poner un chiste que circula en la red, porque refleja de una forma muy acertada la diferencia que puede existir entre una generación Rajoy y en una generación Chacón. Mirad, ¿sabéis qué es lo que tienen en común Carmen Chacón y Rajoy? Algo tienen en común, aunque no lo parezca, pero tienen algo en común.
Pues que su primera medida al entrar al gobierno fue la renta básica de emancipación de los jóvenes, esa que posibilitó que 220.000 jóvenes pudieran irse de casa y emanciparse. Pues bien, Carme la implantó y Rajoy la eliminó, y eso es lo que tienen en común. Carmen, y me gustas, y esto lo voy a decir claro y fuerte, porque eres mujer. Oye, que sí. Y no... Que sí, pero no porque sí. No porque tengamos que buscar una política de imágenes, como les gusta decir a algunos, sino porque allí, donde gobiernan las mujeres, la acción política es diferente, porque es más justa, más igualitaria y, en definitiva, hay más democracia. Mirad, hay estudios que demuestran que las políticas públicas sociales cambian, y mucho, cuando las que gobiernan son mujeres. Y un ejemplo de ello es Elizabeth Clark, en Nueva Zelanda, que ha equilibrado las cuentas públicas al tiempo que ha aumentado la protección social, paralizando el proyecto que había en su país de privatización del sistema de pensiones. Así que, por favor, cuando hablemos de austeridad, cuando hablemos de equilibrio en nuestras cuentas, lo que tengamos que pensar es en erradicar los aeropuertos sin aviones y los circuitos de Fórmula 1 sin coches de Fórmula 1. No para eliminar derechos sociales y protección social, porque se puede hacer. Y yo os pregunto, si Carme es lo que necesita España, ¿no es justo lo que queremos? ¿No es justo lo que necesitamos? ¿No es lo que nos está demandando la sociedad a gritos? Pues si el Partido Socialista lo tiene, porque tiene a Carme Chacón, ofrezcámoselo. Para concluir, os diré que se avecinan tiempos duros, complicados para el conjunto de la ciudadanía. Ayer veíamos cómo Rajoy, en un micro abierto, hablaba de que su reforma laboral iba a generar una huelga general. Pero no nos desanimemos e intentemos que para los socialistas sean tiempos llenos de oportunidades, porque es el momento de la militancia, de las ideas libres, sin ataduras y valientes. Es el momento de crear un proyecto sólido, de un liderazgo fuerte, pero integrador, del trabajo bien hecho, eficaz y eficiente, de la recuperación del electorado de izquierdas, el nuestro, y que es la mayoría. Es la hora de ver al partido lleno de militantes, trabajando incansablemente para recuperar nuestro país, sintiéndose importantes y útiles, para conseguir que todos juntos, de nuevo, volvamos a tener el gobierno que nos merecemos, que no es otro que un gobierno socialista, de izquierdas. Compañeros y compañeras, es el momento y la hora de Carme Chacón. Y ahora sí, para acabar, quiero hacerlo con algo que nos une muy especialmente a todos nosotros, los valencianos, con Carme, la nostra llengua. I és que el valencià, en aquest cas, no és més que la metàfora de que quan els valencians parlem, la Carme ens entén. Veritat que sí? I per tant, què millor que ella, i per a tots nosaltres, els valencians, que Carme Chacón siga la pròxima secretària general del Partit Socialista Obrer Espanyol.